Bienvenidos a un nuevo video de UN en cuarentena. Mi nombre es Sebastián Páramo. En el video de hoy voy a introducir el tema del perfecto y pluscuamperfecto de voz pasiva y además corregiré la lección dedicada al aoristo y al imperfecto de voz pasiva del libro El AD de Berenguer Amenoz. Bienvenidos todos. Consideremos en primera instancia el vocabulario. Berenguer Amenoz les pone a ustedes una lista de verbos enunciados en su forma de voz pasiva. Les dice, por ejemplo, que bulewomai significa ser examinado. Por supuesto que no existe tal verbo como bulewomai. Si uno busca en el diccionario, lo que aparece en el diccionario, como pueden ver ahora, bulewomai no puede encontrarse en el diccionario porque no existe tal verbo. Porque bulewomai es la forma de voz pasiva del verbo bulewo, que es el que existe y como está registrado en el diccionario. Al igual que pasa en español, los verbos se enuncian y aparecen enunciados así en el diccionario en su forma de voz activa, salvo unos detalles que ustedes conocerán más adelante, que conocemos como verbos deponentes. Las intenciones de Berenguer Amenoz me parece que Berenguer Amenoz aquí es bien intencionado, pero me parece también un poco confuso. No me parece adecuado enunciar los verbos en voz pasiva. Eso les quería decir. También quería mostrarles algo sobre el tercer verbo que aparece aquí en el vocabulario, que es el verbo zogrewomai. Zogrewomai. Como ustedes saben, con Diógenes uno puede buscar cuántas veces aparece una palabra en el corpus. Voy a buscarles zogrewomai en cualquiera de sus formas en todo el corpus griego. Voy a pedirle al diccionario que busque todas las palabras que contienen la raíz zogreu, es decir, me va a dar todas las formas de zogreu que aparecen usadas en el corpus. Y como pueden ver, aparece esta, dos, no pasan de 10, si se fijan. Me parece que este es un despiste de Berenguer Amenoz. Se utiliza más el verbo zogreo, no zogreuo, sino el verbo zogreo. Creo que se los anoté en el libro, aquí les voy a mostrar. El verbo zogreo que pueden ver acá y no el verbo zogreuo. Ambos significan, como ponen aquí, ser casado, ser atrapado, ser cogido prisionero. Bueno, dicho esto, también por supuesto podría hablarles de manía. Pensé en ponerles de tarea especial para la próxima clase esta lectura, este fragmento que ven aquí en mi pantalla, que es tomado del Fedro, donde nos hablan de los 4 tipos de locura. La palabra manía es una palabra que ocurre un montón de veces en el corpus y sobre la cual gente como Platón dice cosas muy interesantes. Sin embargo, no voy a ponerles este fragmento, por lo menos no ahora, de tarea especial, porque el mismo libro de Berenguer Amenoz les tiene una tarea muy, pero muy especial para la próxima vez. Bueno, dicho esto, lo que voy a hacer a continuación es corregir los ejercicios de morfología rápidamente. Voy a revisar en cada estudiante unos 5 para que no sea tan demorado encontrarlos. Y después miramos los ejercicios, las oraciones. Poneutenai, dice este estudiante que es Valentina, que es voz pasiva, aoristo, infinitivo. Está muy bien, del verbo poneuo, que significa asesinar. Esto significa ser asesinado. Creo que antes les mencioné esto que tienen que terminar de entender, y es que los verbos griegos solo indican tiempo en indicativo. En los otros modos, por ejemplo los infinitivos, los verbos griegos solo indican aspecto. Que esto sea un infinitivo aoristo en absoluto nos indica que la cosa ocurrió en el tiempo pasado, porque los infinitivos, vuelvo a decirlo, no indican tiempo. Los infinitivos solo indican aspecto. Esto es ser asesinado, pero sin hacer énfasis en sin describir la acción como sucediendo, ni tampoco hacer ningún énfasis en que la acción esté terminada. Traducirlo así como haber sido asesinado es incorrecto, porque esto da la idea de que el acto está terminado. Esto sería en griego antiguo quizás un infinitivo perfecto. Bueno, el siguiente, presbewometa, y dice Valentina que esto es voz pasiva, bien, imperfecto, súper. Primera persona del plural del verbo presbewo, que en voz pasiva significa ser enviado como embajador. Éramos enviados como embajadores. Muy bien, Valentina. Politewonto.
Voz pasiva, imperfecto, tercera plural, del verbo politeguo, ellos eran gobernados. Muy bien. Esculete, esculeute, perdón. Voz pasiva, auristo, indicativo, tercera singular, fue despojado, se entiende, de las armas, como hizo, por ejemplo, Héctor con Patroclo, que le quitó las armas. 1, 2, 4 y 5. Etieste, voz pasiva, imperfecto, segunda persona del plural, ustedes eran honrados. Súper bien, eran honrados no en el sentido de que no se robaran cosas, sino de que recibían honores. Muy bien, Valentina, todos estos ejercicios los hiciste bien. Vamos con Juan Pablo. Y vamos en el 5, pasamos al 6. Poneutentes, auristo, participio, masculino, plural, nominativo, súper bien, voz pasiva. Los participios no tienen mucho sentido traducirlos, a ver qué hizo el hombre. Habiendo sido asesinados. No es habiendo sido asesinados. No sé cómo traducirlo. Habría que encontrar este participio dentro de una frase para entender de qué manera mejor se podría traducir esto al español. Presbeutemen, dice Juan Pablo, que esto es auristo, indicativo, primera persona del plural, voz pasiva, súper bien. Etionto, imperfecto, indicativo, tercera persona plural, súper bien. Poneuteisas, auristo, participio femenino, plural, acusativo, voz pasiva, súper bien, Juan Pablo. Y el último, buleuteti, auristo, imperativo, segunda persona del singular, voz pasiva, súper bien, que sería ser examinado. Miremos, Kelly, pasamos al ejercicio 15. 11. Es este, ¿no? La señora Kelly no los hizo todos. Ahí está el lío. Pasemos a Tomás a ver si Tomás sí los hizo todos. Buleuteti, ahí vamos. Presbeuteimen, voz pasiva, auristo, optativo, primera persona del plural. Súper bien. Verbo presbeuo. Buleuten, voz pasiva, auristo, participio nominativo, singular, neutro. Puede ser nominativo o acusativo singular neutro. Tomás, las palabras de género neutro, tanto en griego como en latín, de todas las declinaciones, forman igual el singular en nominativo y acusativo y el plural en nominativo y acusativo. Titeye, y dice Tomás que esto es voz pasiva, auristo, optativa, primera persona del singular. Titeyen, que fuera honrado, del verbo tío, que significa honrar. Poneutosi, voz pasiva, auristo, subjuntivo, tercera persona plural, súper bien. Sculeutenton, voz pasiva, auristo, participio, en genitivo, plural, masculino o neutro, súper bien, Tomás. Y miremos una última, jupepteutesan, voz pasiva, auristo, indicativo, tercera plural. Miremos, solo por curiosidad, cuántas personas usaron esta forma. Desde el verbo jupopteuo, o en voz pasiva, jupopteuomai. ¿Cómo es que era? Jupepteutesan. Voy así. El verbo jupopteuo en todas sus formas de voz pasiva aparece una. Y este es subjuntivo auristo de voz pasiva en tercera persona del singular. Este verbo jupopteuo les aparece más a ustedes en voz pasiva que en todo el corpus griego, como para que se den cuenta. Epetropeueto, voz pasiva imperfecto tercera del singular, súper bien. Aquí dijiste petrificado y el verbo epitropeuo, estar bajo tutela. ¿Por qué salió epetropeueto? ¿Por qué salió Tomás con esto de ser petrificado? Le puso signo de interrogación. Estaba bajo tutela, es decir, estaba bajo la vigilancia de alguien. Miremos en el diccionario. El verbo epitropeuo, ser, significa ser un guardián. Y por aquí me debe decir que en voz pasiva significa tal cosa. A ver. Estar bajo la custodia de alguien, estar custodiado.
Epitropego significa ser administrador o guardián de algo y en voz pasiva pues ser vigilado o custodiado uno. Espero, Tomás, haberte ayudado. Y miremos otro estudiante, Manuela. Manuela tampoco los hizo todos. No hizo todos los ejercicios de morfología. Manuela. Miremos ahora quién es este estudiante. Camila. Y vamos en esta. Puesto en tutela también tuvo Valentina problemas ahí. Zogreutete, voz pasiva, auristo, imperativo. Voz pasiva, auristo, imperativo, segunda plural, súper bien. Ezogreu, voz pasiva, imperfecto, segunda singular, súper bien. Zeogreutentas, voz pasiva, auristo, participio masculino, acusativo, plural, súper bien. Eterewonto, voz pasivo, imperfecto, tercera plural. Etite, voz pasiva, auristo, indicativo, tercera al singular, súper. Y creo que este es el último, poneuteisi, voz pasiva, auristo, participio, muy bien. Masculino, neutro, dativo, plural, muy bien por esa era uno de esos que confunden. A continuación voy a corregir los ejercicios, las oraciones. Consideremos ahora estos ejercicios de griego. Encontré más interesantes, como por lo menos dos, y quiero referirme por lo menos a estas 1, 2, 3, 4, 5, a 5 cosas especiales. En los demás voy a pasar como por alto, voy a hacer las cosas como rápido. Empecemos con el trabajo de María Camila. No, María Camila ya la miramos, de Valentina. Entonces, Valentina dice así. Valentina lo copió en griego. Hotihoi persa y edio con tohupoton stratioton tu Alexandru poloi men eponeutesan poloi de exogreutesan. Y dijo Valentina, cuando los persas eran perseguidos por los soldados de Alejandro, eso está muy bien. Por un lado, muchos fueron asesinados y por otro, muchos fueron llevados como prisioneros. Sí, eso está bien. Muchos fueron asesinados, muchos fueron llevados como prisioneros. Sí, está muy bien, Valentina. Bien. Miremos el siguiente ejercicio en Juan Pablo. Juan Pablo que los copia con mucha elegancia en griego. Poloi menton ariston politon epugadeguanto jupoton triaconta, poloi de emenuonto jupoton pilon. Lo que tiene interesante esta oración no es propiamente ni la sintaxis ni el vocabulario, sino lo que está diciendo. Se está refiriendo esta oración, por supuesto, a este capítulo macabro de la tiranía de los 30 tiranos que se dio en el 404. Supongo que ustedes conocen la historia. Atenas se rindió frente a Esparta en el 404 y los espartanos les impusieron a los atenienses un gobierno títere, elegido entre los aristócratas atenienses porque los aristócratas atenienses tenían vínculos consanguíneos con Esparta. Estuve buscando un poco esta cuestión. Yo conozco esto, pero como por encima tengo alguna idea, pero nunca he hecho un estudio serio sobre este momento de Atenas. Y encontré ahora que el que habla de esto es Jenofonte en un libro de él que se llama Helénica. En el segundo libro de Helénica habla Jenofonte de esto. Quiero mostrarles, sin embargo, un pedacito de ahí, porque lo encontré interesante. Voy a mirar en Jenofonte, Helénica, el historiador, por supuesto, y es Helénica, y quiero mirar el libro segundo. Y no me acuerdo dónde era. Creo que no era tan al comienzo. Vale. Aquí es donde empieza a hablar de la tiranía de los 30 tiranos. Dice Jenofonte en Helénica 2, 3, 1. Toi de Pionti etei, en ese año, y aquí esto lo pusieron entre guiones. Entre guiones se ponen clásicas cuando se sabe que esto es una interpolación. Un editor o alguien le añadió el año, pero se entiende que Jenofonte no lo puso. En aquel año, y estamos hablando del 404 a.C., Erose toidemoi, el demos decretó triaconta andras gelestai, elegir a 30 hombres, hoitus patrius nomus sugrapusim, para que estas personas escribieran una constitución. Una constitución de acuerdo a la cual serían gobernados. Y fueron elegidos hoide, estos, y viene la numeración de los 30 tiranos. Voy a leer unos por encima. Polucares, Critías,
Y este Critias es impresionante. Critias fue como el más notable de todos estos 30 tiranos, el líder de ellos. Y fue la tiranía de los 30 tiranos, no duró ni siquiera un año porque cometieron un montón de barbaridades y atrocidades. Persiguieron a los ciudadanos, condenaron a un montón de gente a muerte sin juicio, solamente para apropiarse de los bienes, expulsaron a un montón de personas. La tiranía de los 30 tiranos fue como un momento de caos y guerra civil espantoso. Y lo sorprendente es que el líder y el más atrabiliario de todos ellos fue Critias. Y Critias era tío de Platón. Aparece como en 3 diálogos de Platón, amigo de Sócrates. De hecho, de estos 30 tiranos, por lo menos 3 fueron como discípulos de Sócrates. Entiende uno que cuando cayó la tiranía, Sócrates, entiende uno entonces por qué terminó siendo Sócrates acusado de lo que se le acusó y recibiendo el juicio que tuvo y siendo condenado a muerte. Sócrates, ustedes lo saben, sufrió un juicio injustísimo y rarísimo en el 399, es decir, apenas 4 años después. Fue condenado a muerte después de este juicio, en este juicio. Los pormenores de este evento de la historia están, entre otras, en la apología de Platón, la apología, que es el discurso que hizo Sócrates ante sus jueces. Si uno lee la apología, esta de Platón, pero también la de Jenofonte, entiende que no había ninguna razón por la cual fuera justo condenar a Sócrates a muerte, pero también se entiende que en realidad él fue condenado a muerte no por aquello por lo que se le estaba acusando, sino porque la zozobra política de Atenas lo condujo a eso. Los 30 tiranos cometieron un montón de arbitrariedades. Ese gobierno no sobrevivió un año, fueron derrocados y se encendió como un fervor democrático en Atenas y un fervor antiaristocrático. Y Sócrates, aunque no era aristócrata y aunque no formó parte de los 30 tiranos, y aunque de hecho incluso corrió peligro durante la tiranía de los 30 tiranos, estuvo así de ser condenado a muerte por ellos, Sócrates era muy cercano a ellos y la animadversión, ¿cómo se dice? Se justifica por esto. Digo, leí como ojeé esto y más adelante de Helénica en Jenofonte a propósito de esta oración que nos sale en el libro y sentí un poco de inquietud porque Critias, como les dije, aparece en los diálogos de Platón, en algunos. Yo lo he leído algún diálogo donde aparece Critias. Hay un diálogo que se llama de hecho Critias. Y entiendo que Critias era una persona notable como poeta y filósofo. Y no puede uno entender cómo alguien se convierte en un salvaje, como aparece descrito por Jenofonte. Ojeando más por ahí, por allá en internet, encontré que es posible que Jenofonte fuera especialmente eh, eh, implacable a la hora de describir el comportamiento de Critias, que posiblemente Jenofonte sentía odio contra Critias y que eso se ve reflejado en el retrato que hace de Critias Jenofonte acá. Leí por ahí que entonces Jenofonte no fue del todo ecuánime en el juicio que hizo de Critias o en la forma en que reflejó a Critias aquí. Bueno, dicho esto, bueno, y se gasta Jenofonte aquí su buen tiempo hablándonos de los acontecimientos de la 30 tiranía. Hay un montón de detalles ahí. Bueno, entonces veamos cómo lo tradujo Juan Pablo. Muchos de los mejores ciudadanos eran desterrados por los 30 y por otra parte muchos eran denunciados por los amigos. Sí, eso está muy bien. Y Juan Pablo entendió además que este tonariston politón es un genitivo partitivo de poloi. Muchos de los, y parece entonces que ustedes tienen claro ya lo que es un genitivo partitivo. Les hubiera hablado de ello también. Muchos fueron señalados por los amigos. Entiendo que en Cuba pasó eso, cuando el régimen estaba en un momento como de cometer atropellos, que las personas terminaban denunciándose entre sí para salvar el propio pellejo. Entiendo que en la Unión Soviética también pasó, y miren, pasó en la tiranía de los 30 tiranos, que para salvarse uno tiene que acusar a otros. Miremos el siguiente ejercicio, en Kelly, el 3. Dice así, para Espartiatais, eterapegunto hoi gerontes, kai malon etionto ton neon.
Kelly, esa letra está muy horrible, me cuesta trabajo de leerla. Y dice en la traducción Kelly lo siguiente. Los ancianos entre los espartanos eran más cuidados y honrados que los jóvenes. Pues lo que hiciste es razonable. Yo tengo, sin embargo, esta crítica, y es que hay dos oraciones porque hay dos verbos, terapeuonto, que sí es imperfecto, voz pasiva, tercera plural, y etionto, que es la misma cosa. Y estos dos verbos que forman dos oraciones están coordinados por un CAI. El adverbio de comparación aparece en la segunda, total que uno podría pensar que solo hay una comparación en la segunda de las oraciones. Sin embargo, hacerlo como lo entendió Kelly, que es que ambas son comparativas, pero en la primera hay un elemento subentendido, también es posible. Se podría entender así. Entre los espartanos, los viejos eran cuidados y eran honrados más que los jóvenes. Y esto es segundo término de la comparación. Parece que Kelly recordó que cuando tenemos una comparación, el segundo término de la comparación se puede introducir en griego antiguo en genitivo, como tendríamos acá, o con e y el mismo caso que el primer término de la comparación. Los ancianos entre los espartanos eran más cuidadosos y honrados que los jóvenes. Creo que es mejor, Kelly, la traducción que acabo de proponer. Es decir, entre los espartanos los viejos eran cuidados y más honrados, más dignos de honra o recibían más honores que los jóvenes. Muy bien. El siguiente ejercicio, que sería de Tomás. Pros tus Atenaios presbeu este. Y dice Tomás, ustedes fueron enviados como embajadores hacia los atenienses. Sí, bien, salvo que presbeu este no está en auristo, no es fueron, está en imperfecto. Entonces ustedes eran enviados como embajadores ante los atenienses, diría quizás uno en español. El siguiente, Manuela. Manuela no los copió. Vamos a mirar el 5. Hoi aristoiton stratioton pro tu strategu eponeutesan. Que sobre este ejercicio quería mencionarles porque pro es una preposición y las preposiciones siempre son un camello. Miren ustedes qué pasa, qué nos dice el diccionario. Por aquí está. Pro con genitivo puede significar, cuando se refiere a un lugar, enfrente. Con verbos de movimiento, pero aquí no es, puede significar enfrente de, puede significar antes, cuando se refiere a tiempo, y puede significar también como en preferencia de o más que. Total que esto lo podríamos entender como que los mejores de los soldados fueron asesinados más que a causa del general. Miren, podrían incluso señalar causa. Si tenemos la oración, como tenemos la oración sin contexto, yo escogería el significado pro aquí, en este caso, lo de enfrente del general. Y dice entonces Manuela, de los atenienses, no, los mejores ciudadanos a favor del general fueron muertos. Bueno, dijo a favor de, pero más bien es enfrente de, y no es ciudadanos, sino soldados. Los mejores de los soldados, y ese ton estratioton es un genitivo partitivo, me refiero a este, ton estratioton, los mejores de los soldados fueron asesinados enfrente del general. Podría entenderse así. Y acepto, pro tu estrategu, aquí hay una parte ambigua, y la traducción que propuso Manuela en realidad también es posible. Miremos el siguiente ejercicio, este lo hizo María Camila. Hoi Atenaio y Huparcotaton epoliteiwonto. Huparcotaton, ¿dice eso? Arconton, es Huparconton. Arcontaton sería como una especie de superlativo. Hoi Atenaio Huparconton politeuonto. Los atenienses eran gobernados por los arcontes, por mandamases. Es difícil que te haya quedado bien esta oración porque copiaste mal esta palabra. Los atenienses eran gobernados por los magistrados, pero no entiendo bien cómo lo pudiste entender. La siguiente, que vendría siendo Valentina, la 7. Miremosla en griego. Legetai tus leontas tereutentas paroxionestai eis deinoteran manían. Pues sí, lo interesante aquí es que hay una oración de infinitivo, la oración de infinitivo es
paroxínestai, y esta oración de infinitivo funciona como sujeto de legetai, que está en voz pasiva. Tal cosa es dicha. Y la oración de infinitivo tiene como sujeto tus leontas con un predicativo tereutentas. Esa es la sintaxis central. Y dice Valentina así. Se dice que los leones, habiendo sido cazados, bueno, podría ser simplemente los leones cazados. Se dice que los leones cazados, en el sentido de ser, bueno, son irritados hacia la más terrible, se irritan, bueno, son irritados hasta extremos de la locura. Sí. El siguiente, que le corresponde a Juan Pablo. Aristeides dicaiótatos, ajá, Juan Pablo, aquí es on que es el participio del verbo ser. O esto es una interjección en griego antiguo. Y mira que es on. Dicaiótatos, on. Ton, andropon. Otra vez, eso lo están copiando. Antropon. Andropon es como una combinación de aner y andropos. Jupopteute, jupoton politon, kai epugadeute exatenon. Aristides, el acento en español no es aquí, no es Aristides, sino Aristides. Siendo el más justo de los hombres, eso le quedó bien, fue objeto de sospechas por los ciudadanos, es decir, sí, y fue desterrado de Atenas. ¿Cómo se dice? Fue objeto de sospechas, uno lo haría así en español, uno diría, bueno, digamos que sí. Se le miró con... En español no usaríamos voz pasiva ahí, pondríamos voz activa y diríamos como se sospechó de él, una cosa así. El siguiente ejercicio en Kelly, ya no nos falta mucho. Hera kai Hermes jupoton zamion etionto. Este es fácil. Y dice Kelly, Hera y Hermes eran honrados, es decir, eran objeto de honores por los samios, por la gente de Samos. Muy bien. Tomás, el siguiente. Aquí está. Tuton ton bulon buleusteison, hoistrategoi ekeleusan taskenas hidrutenai, perdón, autica. Y pues lo fundamental, y el libro de Berenguera Menor les ayuda, es que aquí hay un genitivo absoluto. Y permítanme repetirles la teoría del genitivo absoluto. Un genitivo absoluto es una oración subordinada, peculiar, cuya peculiaridad consiste... esperen, voy a bajar la cámara un poquito. Así, para que se vean las manos. No es necesario que se me vea tanto la cabeza y más las manos. Cuya peculiaridad consiste en que su sujeto es un sustantivo que se pone en genitivo y que su verbo es un participio que debe concordar con ese sustantivo en el género, número y caso. Oraciones subordinadas especiales que tienen de especial que su sujeto, el sujeto de esa oración subordinada, es un sustantivo puesto en genitivo y que su verbo es un participio que debe concordar con ese sujeto en género, número y caso. Los genitivos absolutos denotan el tiempo o la causa por la cual ocurre lo dicho en la oración principal. Las construcciones, el ablativo absoluto es más o menos parecido, pero no idéntico en latín, y del ablativo absoluto tenemos algo que llaman en español construcción absoluta. Una construcción absoluta en español es, por ejemplo, llegando el profesor comenzó la clase, o terminándose la pandemia volvió la normalidad al mundo. Bueno, dicho esto entonces, en este genitivo absoluto el sujeto es tuton ton bulón. El sustantivo que está aquí es el sustantivo bulé, que significa consejo. Y el libro de Berenguera Menor les ayudó con que el verbo bulé en voz pasiva puede ser examinado o decidido. Entonces podría ser como siendo tomadas estas decisiones. El genitivo absoluto. Bueno, y dijo Tomás, él puso el genitivo absoluto después, tras haberlo decidido, habiendo deliberado. Fuiste, Tomás, me parece intuitivo acá y no me gusta que seas intuitivo. Siendo tomadas estas decisiones, siendo tomadas porque el participio está en voz pasiva, siendo tomadas estas decisiones, los soldados ordenaron, ¿y qué fue lo que ordenaron? Que las tiendas fueran construidas, fueran armadas ahí mismo. Perdón, sí, no los soldados, sino los generales. Los estrategas ordenaron edificar las tiendas. Bueno, aquí pusiste esto en voz activa y nota que está en voz pasiva. Es que las tiendas fueran edificadas y en qué condiciones, siendo tomadas estas decisiones.
Y ya casi para terminar, el 11, me toca mirarlo en griego. El 11 dice así: Homitos legiton hectora poneutenta sculeutenai hupaquileos. Y lo tradujo así Manuela. La fábula dice, no dice a Héctor. Manuela, este ton héctora es tan acusativo porque en griego antiguo y en latín las oraciones de infinitivo, y este es un infinitivo, llevan su sujeto en acusativo. El cuento, el mito, dice que Héctor fue despojado por Aquiles, despojado de su armadura por Aquiles, por Neutenta, muerto. Que Héctor, habiendo muerto o muerto, fue despojado por Aquiles. El mito dice que Héctor fue despojado de sus armas, que Héctor, perdón, muerto, fue despojado de sus armas por Aquiles. Esto, estimada Manuela, está mal. El complemento directo de este legi es una oración de infinitivo y voy a señalar en amarillo esta oración de infinitivo. Todo esto es una oración de infinitivo. En esa oración de infinitivo, este es un infinitivo de voz pasiva. Su sujeto es ton héctora, que lleva un predicativo que es poneutenta. Y además hay un complemento agente, por supuesto, del verbo que está en voz pasiva, el skileutenai. Finalmente miremos el 12 en María Camila. El 12, María Camila. Cretus polemius coliuestai plesiasen toi potamoy. Aquí hay algo interesante y es que hay dos infinitivos. Y uno tiene que ver de qué manera pueden organizarse estos dos infinitivos para que tenga sentido la cuestión. El cre es un verbo que significa ser necesario y su sujeto suele ser oración de infinitivo. Yo creo que el sujeto de este cre es la oración de infinitivo que tiene como infinitivo coliuestai. Colio significa impedir, pero este aquí está en voz pasiva. La oración tiene un cierto grado de ambigüedad. Me parece que la forma más sensata de entenderla es ver que tus polemius es el sujeto de la oración de infinitivo plesiase. Y me parece que la oración de infinitivo plesiase es a su vez el sujeto de la oración de infinitivo coliuestai, porque coliuestai está en voz pasiva. Coliu es impedir algo en acusativo. En voz pasiva sería que algo en nominativo es impedido. Y a su vez la oración de coliuestai es el sujeto de cre. Es necesario que ¿cómo lo voy a poner en español bien? Es necesario que sea impedido que los enemigos se acerquen al río. Por supuesto, en español no utilizaríamos tanta voz pasiva y diríamos, es necesario impedir que los enemigos se acerquen al río. El tema nuevo es el perfecto y pluscuamperfecto en voz pasiva. Esto que ustedes pueden ver en la gramática de Berenguer Menos en el párrafo 137, aquí abajo. Perfecto y pluscuamperfecto en voz pasiva. En todos los modos, por supuesto. Ese perfecto y pluscuamperfecto de voz pasiva se forma sobre el tema de perfecto. Quiero referirme ahora rápidamente a la formación del tema de perfecto. El tema de perfecto en voz activa, como estudiamos antes el semestre pasado, se forma añadiéndole a la raíz antes algo, en algunos casos cambiando algo dentro de la raíz y poniendo algo después de la raíz. El tema de perfecto en voz activa, cosa que ya vimos antes, se formaba con esta complejidad. El tema de perfecto en voz pasiva, sin embargo, es más fácil de formar, porque en el tema de perfecto de voz pasiva solamente ocurre esto que se le prefija a la raíz. A la hora de formar el tema de perfecto en voz pasiva, que es nuestro tema, solamente hay que ponerle algo antes de la raíz. Y este algo que se le pone antes de la raíz es de una triple naturaleza, es de triple. Puede ser de tres maneras, es lo que quería decir. Y es así de sencillo. Cuando el verbo comienza con una consonante, como en el caso del verbo liu, a esta consonante se duplica y se le pone una e. A esto lo llaman propiamente la reduplicación. Aquí hay una singularidad y es que si el verbo comienza por una aspirada, como pasa en el caso del verbo tu, la reduplicación se hace en su grado sordo, porque los griegos evitaban aspiraciones en sílabas distintas de una misma palabra por aquello de que resulta incómodo por perder demasiado el aliento. Vuelvo a decirlo, si la raíz del verbo comienza por una oclusiva aspirada, la reduplicación se hace en su variante sorda. Si es una pi, la reduplicación se hace con pi. Si es una ki, la reduplicación se hace con gamma. Y si es una teta, la reduplicación se hace con tau. Safo, 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 safo,
Safo mío, ven y disfruta. Papá está grabando. Necesito que haga silencio. Voy a jugar a otro lado. En segunda instancia, si los verbos, en el caso de las raíces de los verbos que comienzan por doble o más consonantes, por consonante doble, que son estas tres, o ro, en estos casos el tema de perfecto se forma prefijándole a esa raíz una épsilon, como pasa que en el caso del verbo strateguo. Noten que el verbo strateguo comienza por una, dos, tres consonantes. El tema de perfecto en todos los casos tendrá esta señorita, que ya no indicará tiempo pasado, sino aspecto perfecto. Vuelvo a decirlo, en el caso de los verbos que comienzan por doble consonante o más de dos consonantes, por consonante doble, que son estas, o por ro, en ese caso el tema de perfecto se añade prefijándole una épsilon. También pasa con el verbo regnumi, que significa romper. Su perfecto se forma añadiéndole a la raíz una épsilon. No se confundan, aquí noten ustedes que hay dos ro, y esto es por una regla ortográfica, y es que si una ro queda entre dos vocales, se gemina la ro, se duplica. Cuando una ro queda entre dos vocales, que sería esta y esta, entonces por convención ortográfica se duplica esa ro. Y lo último que deben saber en cuanto a lo que se le pone se le pone antes de la raíz, es que si el verbo comienza por vocal, se alarga esa vocal. El verbo atroizo comienza por vocal, en el tema de perfecto se alarga esa vocal. Estos alargamientos que conocen ustedes también en el perfecto y en el imperfecto y el auristo. Vuelvo a decirlo, el perfecto y pluscuamperfecto de voz pasiva se forman sobre el tema de perfecto. El tema de perfecto en voz pasiva es más simple que en voz activa, porque en tema de perfecto en voz pasiva solamente pasa algo que se pone antes de la raíz. Y esto que pasa antes de la raíz puede ser de estas tres naturalezas. Esto se los adjuntaré en la descripción del video, esta hojita. Es por ello que en el caso del verbo lío, en el tema de perfecto tenemos leliu. El verbo lío comienza por una consonante, los verbos que comienzan por una consonante reduplican esa consonante con una E y ahí lo tienen. Y ahora fíjense ustedes que en el perfecto y pluscuamperfecto de voz pasiva, después del tema de perfecto, vienen esas desinencias que ya conocen ustedes, que conocieron en presente, cuando vivimos el presente y el futuro de voz pasiva. En este caso, es el único caso, y esto es importantísimo que lo tengan presente, en el perfecto y pluscuamperfecto es el único caso donde las desinencias se ponen directamente después de la raíz. No hay nada, ningún sufijo entre la raíz y las desinencias. Y esto es una de las marcas del perfecto y el pluscuamperfecto de voz pasiva. ¿Cómo se forma el perfecto? ¿Cómo se forma el pluscuamperfecto de voz pasiva en griego antiguo? Tenemos el tema de perfecto, según lo que ya expliqué, e inmediatamente después las desinencias que ya hemos estudiado que están por acá. Estas desinencias que estudiamos. Y en el caso del perfecto y el pluscuamperfecto de voz pasiva, estas desinencias se ponen inmediatamente después de la raíz sin que haya ningún sufijo entre ellas. Eso es todo. Como pueden ver en Berenguera Menos, estas son las desinencias que ya conocíamos. Para el pluscuamperfecto estos también. Cuando el tema de perfecto se forma reduplicando, pero solo en ese caso, en el pluscuamperfecto, dado que se indica tiempo pasado, hay esta E que indica tiempo pasado. El imperativo tenemos las desinencias, miren ustedes que ya conocían, son estas desinencias de imperativo para voz pasiva. Después noten ustedes que el subjuntivo y el optativo se forman de manera perifrástica mediante el participio perfecto de voz pasiva y el subjuntivo del verbo ser, o mediante el participio perfecto de voz pasiva y el optativo del verbo ser. El infinitivo tiene esta desinencia stai que pueden ver ustedes acá. Y el participio perfecto se forma sobre el tema de perfecto al que le añadimos el sufijo men que ustedes ya conocían, por ejemplo, en el presente. Solamente que en el presente teníamos sufijo aspectual durativo, mientras que en el participio perfecto, vamos a llegar a él, después de la raíz viene directamente el sufijo men. Ese es el tema nuevo de la próxima clase, esta parte de morfología. Ahora quiero señalarles en qué consistirá la tarea, perdón, un énfasis. Les voy a adjuntar en un documento las desinencias estas de voz pasiva para que las recuerden. Les pondré también esto de lo que ocurre antes de la raíz, es decir, copiaré en un documento esto que ya tengo redactado. Les recuerdo que en la gramática de Berenguera Menos que ustedes tienen desde hace siglos, en el párrafo 138 está esto de perfecto y pluscuamperfecto de voz pasiva. Y ahora sí, habiendo recordado esto, permítanme mencionar en qué consistirá la tarea. La tarea es
Estos son los ejercicios que corregí. Ok. La lección que deben hacer de tarea es la que comienza en la página 91, los tiempos de perfecto. Esa es la tarea. Tenemos como siempre un vocabulario, por favor no dejen de mirarlo. Después tenemos unos ejercicios de morfología, que son estos, no son tantos. Y tenemos una versión, es decir, de griego a español, no demasiado larga. La tarea consiste en hacer estos ejercicios de morfología, estos versión, pero también la lectura de la recapitulación. Es interesantísima. Sobre esa lectura les quiero contar, es una lectura tomada de un libro real y la lectura está tal cual como aparece en el texto, tomado de Jenofonte, de las Anábasis de Jenofonte. La Anábasis es un texto escrito por Jenofonte, que es un autor contemporáneo de Platón. En la Anábasis, Jenofonte relata, describe la aventura que vivieron él y 12.000 griegos que fueron contratados como mercenarios por Ciro el Joven. Ciro el Joven era un sátrapa de Persia, hijo de Darío, rey de Persia, que a la muerte, se entiende, a la muerte de Darío, le dejó su reino a su hijo mayor, Artajerjes. Estoy hablándoles de unos acontecimientos que ocurrieron en el 404 a.C. En el 404 a.C. murió Darío II, rey de los persas, le dejó su reino a su hijo mayor, Artajerjes, y a su hijo menor le dejó una satrapía gigantesca. Es decir, era como un subrey de una región muy grande. La satrapía de Ciro era como por acá, era muy, muy grande. Incluía Lidia, Frigia y Capadocia. Lidia, Frigia y Capadocia, como todo esto, era una región gigantesca. Estos dos hermanos se enemistaron y Artajerjes, el hermano mayor, agravió terriblemente a Ciro, al punto que Ciro decidió entonces derrocar a su hermano. Para hacerlo, reunió de su satrapía a 100.000 persas y contrató como mercenarios a 12.000 griegos que estaban disponibles porque acababa de terminar la guerra del Peloponeso, es decir, la guerra entre Esparta y Atenas. Estos ejércitos se reunieron como en este punto, y Ciro con ese gran ejército empezó entonces una gran marcha que está marcada por esta línea negra que tienen en este mapa hacia Babilonia, la capital del reino persa. Sin embargo, todo este camino lo hace Ciro y su ejército sin encontrar resistencia de parte de su hermano, hasta que llegan a Cunaxa, que queda como a 50 kilómetros de Babilonia. Ahí se da la batalla, es muy, muy especial esta batalla porque los griegos y el ejército de Ciro vencen al super ejército de Artajerjes casi sin pelear. El ejército de Artajerjes, que era de más de 1 millón de personas, se asusta terriblemente, entra en terror por culpa de los soldados griegos, que eran intimidantes. El ejército de Ciro, como digo, gracias a los griegos vence, pero en esa confrontación Ciro muere. Los griegos se quedan aquí, en Cunaxa, con esta novedad, y es que ellos vencieron, pero la persona que los contrató y que les iba a pagar y que les había prometido 1.000 maravillas, murió. Noten, la situación es terrible. 12.000 personas que se quedaron sin su paga y que están además en medio de la nada. Todo esto es, este mapa, lo que ustedes están viendo es la actual Turquía y aquí tenemos el Éufrates y el Tigris. Esto es Mesopotamia, por supuesto. Por aquí queda Babilonia. Aquí lo tienen Babilonia. Están a 50 kilómetros de Babilonia, 12.000 griegos vencedores que han descubierto que la persona que los contrató murió y ya nadie les va a pagar. Como si fuera poco, además, Artajerjes esa noche hace venir a los generales griegos con el pretexto de que como los griegos vencieron, él mismo, el Artajerjes, los quiere contratar a todos esos 12.000 griegos. Pero en realidad esto es una trampa y lo que hace Artajerjes es que mata a los generales griegos. Total que el panorama es que se encuentran 12.000 griegos sin que nadie les pague ahí, perdidos en medio de la nada del territorio enemigo. Los 100.000 persas de Ciro se pasaron al lado de Artajerjes, entonces están los 12.000 griegos rodeados más o menos de 1.100.000 persas enemigos y además han sido asesinados sus propios generales. En este punto los griegos hacen una griegada, que es que eligen democráticamente a unos nuevos generales, dentro de los cuales queda nombrado Jenofonte, y estos generales son nombrados para que conduzcan al ejército de 12.000 griegos de regreso a Grecia. El regreso, sin embargo, no lo hacen por el camino por el que venían, sino por acá. Como pueden ver, esta línea negra marca el camino que condujo el ejército. Aquí atraviesan montañas con nieve. Los griegos para nada tenían ropas que les permitieran hacer ese regreso adecuadamente. Y en este punto llegan a Armenia.
lo que tenemos en nuestro texto, lo que deben preparar para la próxima clase, es un capítulo, perdón, una anécdota de cuando llega el ejército griego de regreso ya a Grecia a una aldea armenia. Hija mía, estoy grabando un video, por favor ve para allá, ya voy a terminar. Para la próxima clase ustedes deben hacer, para el próximo video, estos ejercicios de morfología, estas oraciones sueltas y preparen con cuidado esto que nos cuenta Jenofonte en el libro tercero de la Anábasis, de momento en que llegaron a una aldea armenia. Y Armenia, como les vuelvo a mostrar en el mapa, está aquí, esto es Armenia. Por aquí llegaron a una aldea y esta es la descripción que hace Jenofonte de este lugar. Es muy, pero muy interesante el texto y Berenguer nos dejó el texto tal cual aparece en Jenofonte. Es decir, ustedes van a estar leyendo griego real. No siendo más, me despido de ustedes. Nos vemos en un próximo video.